Oye, es curioso cómo pensamos en la inteligencia, ¿no? Como si fuera algo, pues, fijo, Totalmente. que naces con ciertas cartas y ya. Decimos, esa persona es súper brillante o aquel como que no da una. Y listo. Sí, como si fuera un sello de nacimiento. Pero ¿qué crees? Chance esa idea no es tan así. ¿A poco? Como que se puede construir. Ándale. Es una pregunta clave, la verdad. Por mucho tiempo, pues sí, dominó esa visión más estática. Pero la psicología más reciente, con ideas como la mentalidad de crecimiento que Carol Dweck hizo famosa. Ah, sí la he oído. La de creer que puedes mejorar. Exacto. Esa creencia, el pensar sí puedo mejorar, mis habilidades se desarrollan si le echo ganas, es como el primer empujoncito, el punto de partida. Y justo de eso vamos a platicar hoy, ¿verdad? Nos vamos a meter con las ideas de un libro. Guía de hábitos inteligentes. 36 pequeños cambios de vida que su cerebro agradecerá. Es de Ise Robledo. Suena bien. La idea es ver qué onda con eso de los hábitos inteligentes. O sea, ¿cómo es que cositas que hacemos diario pueden, según este autor, cambiar cómo pensamos o aprendemos? Exacto. La propuesta fuerte del libro es esa. La inteligencia no es un boleto que te tocó, y ya. Es más bien un caminito que vas construyendo, con cada paso, con cada hábito. Interesante. Y más allá de la pura mentalidad, que sí, es la base, el libro la llama realización #1, creo. Nos vamos a enfocar en las acciones, esas prácticas de todos los días que, según Robledo, cualquiera puede adoptar para, pues, cultivar su coco. Ok, va. Entrémosle. Primero, lo básico. ¿Qué es para este autor un hábito inteligente? Mira, lo pone fácil. Dice que es una acción, algo que haces seguido regularmente y que te ayuda a desarrollar la mente, el intelecto. Suena sencillo. Sí, pero ahí está el truco, creo yo, en la constancia. Claro, no es como que un día tienes una revelación y ¡pum! Ya eres más inteligente. Para nada. Es más bien la disciplina, ¿sabes? Meter esas pequeñas acciones en tu rutina día tras día. La regularidad es lo que hace que una simple acción se vuelva un hábito que te va moldeando. El autor cuenta una historia de eso, ¿no? De un amigo en la secundaria. ¿Ah, sí? Cuenta de un compañero que estaba negado para las mates, según él mismo. Que sufría con geometría, creo. ¿Y Robledo le quiso ayudar? Y el amigo dijo, no, gracias. Casi como diciendo, ¿para qué si no voy a entender? Es un reflejo clarísimo de esa mentalidad fija de la que hablábamos. Uf, qué fuerte. Y fíjate, eso conecta con uno de los hábitos que menciona después. ¿Cuál? El de pedir ayuda. O sea, el chavo chance sí podía, pero su propia creencia lo bloqueó. No usó ese hábito de buscar apoyo. Buen punto. Y es interesante también cómo el autor habla de sus papás. Ah, sí. Dice que su mamá era súper preguntona. Sí, que hacía preguntas muy detalladas para entender bien las cosas. Ese es el hábito de hacer preguntas inteligentes. Y que al principio él pensaba, ay, mi mamá no sabe, pero luego entendió que preguntar es la forma de saber de verdad. Una lección valiosa. Y lo contrasta, o bueno, lo complementa con su papá. El papá era lector. Exacto. Siempre metido en libros de historia, ciencia, política, de todo. Ese es el hábito de la lectura constante. Y la idea es que ninguno nació sabiendo. Los dos cultivaron su entendimiento con esas prácticas. Entonces, la onda es que la inteligencia se ejercita, se practica. Pero a ver, ¿qué ventajas dice el libro que tienen estos hábitos? ¿Para qué hacerlos? Pues mira, menciona beneficios que suenan muy bien, la verdad. Dice que te ayudan a aprender más fácil, Ok. a pensar más rápido y más profundo. A cachar patrones o conexiones que otros no ven. ¡Órale! Y a mejorar un buen la memoria, recordar cosas con más precisión. Básicamente es como ponerle turbo a tus herramientas mentales. Suena útil para todo, ¿no? Para la chamba, para la vida. Oye, y usa una analogía, ¿no? La del cerebro como músculo. Sí, la menciona. Sabemos que no es literal, el cerebro no es un bíceps, pero Pero ayuda a entender, quizás. sí, yo creo que sí. Funciona en el sentido de que el cerebro, igual que un músculo, responde cuando lo retas. No se hace fuerte si está de flojo, sino cuando lo pones a resolver problemas, a aprender cosas nuevas, a adaptarse. La base científica de eso es la neuroplasticidad, o sea, la capacidad que tiene el cerebro de cambiar, de formar nuevas conexiones. Entiendo. No es que crezca físicamente, pero sí se vuelve más eficiente, capaz, con el entrenamiento.
Exacto. Más ágil, más conectado. Y esto nos lleva a otra idea fuerte del libro, que ser inteligente, o más bien cultivar la inteligencia, es en gran parte una elección, un estilo de vida. ¿Cómo un estilo de vida? Pues que implica decidir ser proactivo con el aprendizaje y los retos, en lugar de sacarles la vuelta. Es elegir conscientemente poner en práctica estos hábitos. Ok. Si es un estilo de vida con hábitos, veamos algunos. Son 36, dice. Imposible ver todos. Uf, sí. Pero chance agrupándolos por temas, ¿no? Para entender la idea general. Empecemos por el aprendizaje constante y diverso. Suena a que es la base. Sí, es fundamental. Como dice una de las realizaciones del libro, necesitas saber cosas para poder aprender más cosas. Es como una bola de nieve. Mientras más sabes, más fácil aprendes. Ándale, porque tienes más con qué conectar lo nuevo. Construir esa base es clave. Y el primer hábito que pone es el de cajón, leer. El clásico. Pero dice que no es nomás pasar hojas, sino buscar entender, detenerse a conectar las ideas y que le entres a todo, libros, artículos, blogs, hasta Wikipedia. Y eso es importante hoy, ¿no? Que las formas de aprender son un montón. El libro no se queda solo en leer, habla de ver videos educativos. Ah, claro, charlas TED, canales de YouTube. Exacto, o escuchar podcasts informativos. Así le llegas a diferentes estilos de aprendizaje y puedes aprender en distintos momentos. Otro hábito de este bloque que me llamó la atención, buscar palabras nuevas. Ese es bueno. El autor cuenta que de chavo le frustraba no entender palabras y que el buscar qué significaban le ayudó un buen. ¿De verdad hay tanta conexión entre vocabulario e inteligencia? Pues, según el autor, sí. Tener más palabras te ayuda a entender mejor lo que lees o escuchas, pero también a pensar y a expresarte con más precisión, con más matices. Tiene sentido. Y da tips prácticos. Intenta adivinar por el contexto, pero si no, búscala. No te quedes con la duda. Usar apps de palabra del día o clavarte en la etimología puede hacerlo hasta divertido. Y luego el reto de aprender otro idioma. Uf. Ese es un súper hábito. El libro destaca beneficios cognitivos importantes. Mejora la atención, la habilidad para hacer varias cosas a la vez. ¿En serio? Sí. E incluso menciona estudios que sugieren que puede retrasar síntomas de demencia. Suena fuerte, ¿no? Aunque claro, requiere constancia. Mucha. Requiere el esfuerzo continuo, sí. Pero es un ejemplo perfecto de un hábito que reta al cerebro de muchas formas. Y hoy con apps como Duolingo, Memrise o nomás viendo pelis en otro idioma. ¿Es más fácil empezar? Mucho más accesible. Y además, te abre la puerta a otras culturas, otras formas de ver el mundo. Entonces, en este eje, la clave es variedad y constancia, ¿no? Exacto. Y el acceso al conocimiento. El libro también habla de eso. Cursos en línea masivos, los MOOCs. Coursera, edX. Esos. O aprender en foros de internet o hasta en grupos locales con Meetup. Hay muchísimas opciones para alimentar esa base de conocimiento. Va. Pasemos a otro eje. El desafío, la novedad, experimentar, salir de la rutina mental. Correcto. Aquí entra una idea central. Los hábitos inteligentes tienen que retarte. Si algo se vuelve muy fácil, ya no está estimulando igual. Hay que buscarle la dificultad. Exacto. El autor insiste, sal de tu zona de confort cognitivo. No que te frustres, pero sí que te cueste un poquito de esfuerzo. Pone el ejemplo de los juegos, ¿no? Ajedrez, sudoku, crucigramas. Sí, juegos que te hagan pensar, planear, usar la lógica. La clave es que sea un reto mental real. Si ya te lo sabes de memoria, busca un nivel más difícil o cambia de juego. No es nomás para matar el tiempo. No, es elegir juegos que sean como un gimnasio para la mente, que ejerciten la planificación, la memoria, el razonamiento. Otro hábito que me encantó, cambiar las rutinas a propósito. Adiós al piloto automático. Ese es fascinante. Cita el estudio de los taxistas de Londres, que por tener que aprenderse el mapa súper complejo de la ciudad, se les hacía más grande el hipocampo. El hipocampo, la parte del cerebro clave para la memoria espacial. Exacto. Es un ejemplo increíble de neuroplasticidad en acción. Cómo una exigencia mental constante puede cambiar hasta la estructura del cerebro. Y lo podemos aplicar fácil, ¿no? Tomar otra ruta al trabajo, intentar lavarte los dientes con la otra mano. Cositas así, pequeños cambios que te obligan a poner atención, a no ir en automático. Romper patrones. Exacto. ¿Le inyectas novedad y fuerzas al cerebro a estar más alerta?
También habla de hacer operaciones matemáticas mentalmente. Cuenta que su papá le ponía sumas. ¿Qué ejercita eso, además de calcular? Principalmente la memoria de trabajo. Esa habilidad de tener información en la mente y manipularla rápido. Y la concentración. Ah, ok. Es útil en el día a día. Calcular la propina, estimar cuánto vas a gastar y, como todo, mejora si lo practicas. El libro también toca rápido otros como los experimentos mentales, tipo Einstein, imaginando cosas, y los experimentos de vida, que es aprender probando y equivocándote en tus propios proyectos. Entendido. Ahora, otro tema importante en el libro, la inteligencia social y la claridad al hablar. No aprendemos solos. Para nada. Somos bichos sociales. Mucho de lo que aprendemos y cómo nos desarrollamos viene de interactuar con otros. Compartir ideas, debatir, enseñar. Todo eso ayuda a entender mejor las cosas uno mismo. Y aquí regresa el hábito de hacer preguntas, como la mamá del autor. Sí, insiste mucho en quitarse el miedo a parecer ignorante. Preguntar es básico para aprender. Es como un acto de humildad y curiosidad, ¿no? Totalmente. Y hacer buenas preguntas no solo te da info, te obliga a pensar críticamente sobre lo que ya sabes o crees saber. Un hábito curioso que menciona, hablar con niños preguntones. Cita la frase de Einstein. Ah, la de si no puedes explicárselo a un niño de 6 años. Tú mismo no lo entiendes. Buenísima. Te obliga a ir a lo esencial. Es la prueba de fuego. Simplificar sin perder el sentido requiere que domines el tema de verdad. Te fuerza a buscar analogías, explicaciones claras. Y pegado a eso, enseñar a otros. Dicen que es la mejor forma de aprender. ¿Por qué? Porque cuando preparas cómo explicar algo o cuando respondes preguntas, tienes que organizar lo que sabes. Acomodar las ideas. Exacto. Identificar cómo se conectan las cosas y, súper importante, te das cuenta de dónde tienes huecos, que no te sabes tan bien. Es un proceso de consolidación muy potente. Y en este rollo de interactuar, no olvidar el de pedir ayuda, que ya mencionamos. Clave. Reconocer cuándo te atoraste y buscar apoyo. Es de inteligentes, no de tontos. Exacto. Es inteligencia práctica. Saber cuándo necesitas una mano. A veces el orgullo no nos deja avanzar, y una simple pregunta nos destrabaría. Por último, en este eje, el libro habla de pensar claro antes de hablar y de hablar claro. Hacer pausas, articular bien, usar las palabras correctas. ¿Por qué es un hábito inteligente? Porque comunicarse bien es una habilidad intelectual de alto nivel. Poder organizar tus pensamientos y decirlos de forma coherente y que se entienda. No es fácil. No, y no solo ayuda a quien te escucha, sino que refuerza tu propia comprensión y tu forma de razonar. La claridad al hablar muchas veces viene de y ayuda a tener claridad mental. Qué buena conexión. Venga, siguiente bloque, entrenar la memoria. El libro dice que chance con tanta tecnología la estamos dejando oxidar. Es una buena observación, ¿no? Le dejamos mucho a los celulares, a la compu. Sí, yo ya no me sé ni 2 teléfonos. Jaja, igual. Es eficiente, pero si no ponemos atención, podemos dejar de ejercitar nuestra propia memoria. Pero el libro es optimista. Sí. Sí, da ejemplos como el de Joshua Foer, un periodista que se entrenó y ganó campeonatos de memoria, para mostrar que es una habilidad que se puede entrenar un montón. ¿Y qué hábitos sugiere para eso? Uno es memorizar números importantes, justo lo que decíamos. Sí, el autor admite que se acuerda de teléfonos viejísimos, pero no los nuevos. Nos pasa a todos. Pero sugiere hacer el esfuerzo, números de emergencia, alguna identificación. Pequeños retos diarios. Exacto. Otro interesante recordar el día antes de dormir. Repasar qué hiciste, con quién hablaste, qué comiste, algo fuera de lo común. ¿Como un recuento mental? Sí, no solo fija recuerdos, sino que te hace más observador en retrospectiva. Fortalece la memoria de lo que te pasó, la episódica. Suena útil para no andar tan distraído. Otro práctico, volver sobre tus pasos mentalmente cuando olvidas algo. Ese es buenísimo. En lugar de decir, chin, ¿a qué venía? Hacer el esfuerzo de reconstruir qué estabas pensando o haciendo antes. ¿Intentar jalar el hilo de la memoria? Eso. Ese esfuerzo de recuperación activa es lo que refuerza las conexiones. Y uno último de este bloque que me gusta.
Asociar experiencias con recuerdos anteriores, usando cosas de tu entorno como anclas. ¿Cómo? Mirar un objeto familiar, no sé, un árbol, un cuadro, y usarlo para recordar activamente cosas que pasaron ahí o cómo te sentías. Es como tejer tu propia historia de forma más consciente. Usar el entorno como archivo personal. Me gusta. Y llegamos al último eje que es crucial. Pasar de la teoría a la práctica. Fundamental. De nada sirve saber mucho si no lo usas. Claro. El conocimiento cobra vida cuando lo aplicas. Se hace un ciclo. Aprendes algo, intentas usarlo, que es un hábito en sí, y luego aprendes de cómo te fue al aplicarlo. Chance experimentando y ajustando. ¿Y qué herramientas o hábitos da el libro para eso? Uno es formar analogías. Dice que ayudan a simplificar lo complejo, como Forrest Gump y la caja de chocolates. Las analogías son como puentes para la mente. Hacen que entiendas y recuerdes mejor. Y también ayudan a enseñar. Son una súper herramienta para hacer el conocimiento más cercano. Otra, escribir los pensamientos. Poner las ideas en papel te obliga a ordenarlas, a buscar las razones de fondo. Y te queda un registro para ver cómo vas cambiando de opinión. Escribir es, en buena medida, pensar con más disciplina. Te ayuda a aclarar, organizar y pulir tus ideas antes de decirlas o actuar. Un hábito muy práctico, definir la meta principal del día. Ese salva vidas. El autor dice que si no lo hace, se pierde en 1000 tareas chiquitas. Poner esa prioridad la noche anterior o en la mañana te da enfoque. Es una técnica de manejo del tiempo y de la atención súper efectiva. Te aseguras de que, aunque haya interrupciones, le dediques energía a lo más importante para ti. Y el último hábito que cierra todo, aplicar lo aprendido. Basta de parálisis por análisis. Exacto. Si lees de jardinería, siembra algo. Si aprendes de negociación, intenta negociar algo. Aprender haciendo y, sobre todo, aprender de los errores. Así es. Y ligado a esto, el libro también dice que es importante hacer que el aprendizaje sea divertido o relevante para ti. Aunque el tema sea aburrido. Sí. Si encuentras cómo conectado un tema, aunque sea árido, con algo que te interese, o lo ves como un juego, un reto personal, la motivación y lo que retienes suben muchísimo. Muy bien. Pues recorrimos un buen de ideas y ejemplos. Ahora, la pregunta clave. ¿Cómo empezar? El libro habla de un ciclo. Planear, hacer, revisar, actuar. Esa es la onda. Esa estructura puede servir si te gustan los sistemas, claro, pero creo que el mensaje principal del autor es más sencillo. Empieza pequeño. No intentar los 36 de golpe. No, por favor, te agobiarías. Tiene lógica. Entonces, la recomendación es escoger 1 o 2 hábitos que te latan más o que sientas que te hacen falta ahorita. Justamente. Y al elegirlos, acordarse de la idea del desafío óptimo. Que no sea ni muy fácil ni muy difícil. Exacto. Que te saque tantito de tu zona cómoda, pero no tanto que te frustres y lo avientes. Encontrar ese punto medio de dificultad que te estimule es clave para no perder la motivación. El punto dulce del reto. Ándale. En esencia, el mensaje de fondo de esta guía es que tenemos más poder sobre nuestro desarrollo intelectual del que a veces creemos. No es magia. No, es esfuerzo constante y elegir a propósito hábitos que alimenten la mente. Observar, preguntar, experimentar, aplicar. Esos son los verbos importantes. Entonces, si tuviera que resumir la idea central, diría que estos pequeños cambios, los hábitos inteligentes, son como invertir a largo plazo en nuestro cerebro. No ves resultados enormes mañana, pero con constancia, el interés compuesto puede ser brutal. Es una excelente analogía, sí. Y aquí es donde la reflexión se pone buena. A ver. La guía nos da un menú, ¿no? 36 opciones. 36 herramientas para armar ese estilo de vida intelectualmente activo. Si aceptamos esa idea de que podemos construir nuestra inteligencia. ¿Entonces qué? Pues la pregunta que podríamos dejar en el aire es, con todo esto que platicamos, esta variedad de hábitos para aprender, retarse, recordar, comunicarse, aplicar, si alguien quisiera dar un primer pasito concreto, pero hoy mismo, para empezar o seguir ese camino, ¿cuál sería ese primer hábito? No el más difícil ni el más impresionante, solo el primer ladrillo. ¿Cuál elegiría esa persona y por qué ese, de entre todos, como su punto de partida personal justo ahora?